Buenas alumnos, en este momento nos vamos a dedicar a estudiar simplemente la clasificación moderna del mediastino, la más reciente y la que está configurándose como el estándar mundial en la literatura médica. En otro video del campus hemos puesto las otras clasificaciones de mediastino. Recuerden que nosotros a lo largo de la historia de la medicina moderna, desde la imagenología, tenemos muchas formas de dividir en mediastino. Por ejemplo, había una forma muy sencilla que era la clasificación de Felson, en los cuales pasaba una línea por delante de la tráquea y detrás del corazón y por delante de los cuerpos vertebrales, dividiendo ese mediastino en tres partes, anterior, medio y posterior, hasta métodos muy complejos como 7 regiones del método Heitzman. Testi, en un libro de anatomía muy sencillo, divide el mediastino de acuerdo al eje traqueobronquial, y todo lo que esté por delante es anterior y todo lo que esté por detrás es posterior. Más posteriormente Gray ya lo divide en 4 segmentos por arriba del callado de la bifurcación traqueal y por debajo, en anterior, medio y posterior, en esos 4 sectores. Muy parecida a la clasificación de Saviston, que es muy usada en cirugía, nada más que une esa clasificación de Gray, el anterior y el posterior. La más conocida de todas en la literatura inglesa era la clasificación de Shields, que está en el Fraser, un libro clásico de anatomía y de cirugía torácica, en los cuales estaba la cara posterior de todo el compartimiento mediastino, es decir, por la cara anterior de los cuerpos vertebrales, por delante del corazón y de los grandes vasos, en 3 sectores. También hay otras más complejas, como la Enciclopedia Médico-Quirúrgica, que son la escuela francesa. Y en el 2014, la Asociación Japonesa del Estudio de las Malignidades Tímicas hizo una clasificación que en realidad se usó de base para la nueva clasificación, y sin olvidarnos de nuestra popular clasificación de Martínez, en la cual divide en 9 sectores al mediastino, la cual es excelente, es muy buena, lamentablemente carece de la difusión a nivel mundial para ser fácilmente utilizada. Entonces debemos aprender lo que es el estándar mundial. ¿Para qué necesitamos la división del mediastino? Siempre es importante para la identificación de anormalidades mediastinales, es decir, que yo en un método complementario de diagnóstico hago una radiografía, una tomografía, una resonancia o lo que sea, encuentro una imagen mediastinal y yo puedo tener una idea de hacer un diagnóstico de probabilidad de esa lesión. Martínez en el 62, al dividirlo en esos 9 sectores, establecía cuáles eran los tumores más frecuentes de cada uno de ellos y qué era la idea que tenía que tener en la mente aquel que miraba una radiografía torácica en ese momento. En habla inglesa, como dijimos, las clasificaciones de Saviston y la más difundida de Shields son las que más se usan y están en los libros de texto médicos de habla inglesa y en los libros de anatomía anglosajones. En el 2014, la Hart publica uno en 4 sectores que después va a ser posteriormente modificada en el 2017, quedando la clasificación que ahora nosotros vamos a ver en detalle. Es un consenso y es el estándar actual tanto en imagenología como en cirugía. Y toda la literatura médica desde el 2017 en adelante va a contar a esta como su referencia anatómica. La IMIC se usa solo en imagenología seccionante, es decir, no es para usarse en radiografía torácica. No la podemos utilizar porque carecemos de la visualización de algunos de sus límites en la radiografía.
lo que sí era posible usarla a las anteriores clasificaciones. Tanto la Harter, la japonesa del 14, y esta solamente se usa en imagenología seccionante, tanto en cortes sagitales, ¿sí? Con cortes sagitales, coronales o axiales. Divide el mediastino en tres compartimientos. Acá, en un color medio violeta, el compartimiento anterior o prevascular, ya lo vamos a ver en detalle. En azul, el compartimento medio o visceral. Y hacia atrás, el compartimiento posterior o paravertebral, tanto en un corte sagital como en los distintos cortes axiales. El compartimiento prevascular, ¿qué límites tiene? Y va a tener hacia arriba el mismo límite que el mediastino, es decir, el opérculo torácico superior. Recuerden que era el orificio que quedaba ubicado entre el mango del esternón, la primera costilla y la primera vértebra dorsal. El inferior, el diafragma. El límite anterior, el borde posterior del esternón. Y el límite posterior de este compartimiento es la cara anterior del corazón y los grandes vasos. ¿Qué tiene de contenido? Básicamente timo, la grasa tímica y ganglios linfáticos. El compartimiento visceral, el más grande volumétricamente de todos, tiene de nuevo hacia arriba como límites el opérculo torácico inferior, hacia abajo como límite el diafragma. El anterior viene a ser el espacio posterior del compartimiento anterior, es decir, la cara anterior del corazón y los grandes vasos. El límite posterior, y acá nos tenemos que basar en la parte axial sobre todo, una línea vertical que pasa por el cuerpo vertebral a 1 centímetro de su borde anterior. Ese es un límite convencional. Por eso es que volvemos a repetir, solamente puede ser visto en imagenología seccionante. El contenido tiene cosas no vasculares como la tráquea y su bifurcación, el esófago, linfáticos, y los vasculares, el corazón y los grandes vasos que de él entran y salen. Pero no hay que olvidarse por atrás, ¿sí?, con el conducto torácico y parte del sistema ácidos. Y el posterior, el compartimiento paravertebral, sigue teniendo como límite superior al opérculo torácico, el inferior al diafragma. El anterior es el borde posterior del compartimiento visceral, es decir, esa línea que pasa a 1 centímetro de la cara anterior del cuerpo vertebral, pero también tiene unos límites posterolaterales, es decir, porque en algún momento se tiene que terminar este mediastino. Y esa línea posterolateral es una línea vertical que pasa por la pared torácica a la altura del borde del proceso transverso de la columna dorsal. Es decir, cuando termina el proceso transverso, este espacio de aquí, a ambos lados, es lo que constituye el espacio paravertebral. Contiene principalmente la médula espinal, porque también incluye lo que está adentro, el sistema ácigos y sobre todo la cadena simpática. ¿Qué importancia quirúrgica tiene eso? En realidad esto es solamente para aclararles a ustedes, es decir que cuando nosotros tenemos compartimientos anteriores y tenemos una imagen generalmente tumoral en esa zona, podemos tener estos elementos, en el compartimiento visceral estos otros y en el paravertebral estos otros elementos. Con esto esperemos que hayan tenido un pantallazo de lo que es la clasificación moderna de mediastino de la IDMIG, su escritura exacta y un resumen está puesto dentro del campus.